Entre los cónyuges no se podía efectuar donaciones. Esta prohibición, se decía, era para que no priven recíprocamente de sus bienes por mutuo amor, y a partir de la época de Augusto se prohíbe que la esposa sea fiadora de su marido. En lo concerniente a los hijos nacidos del matrimonio, estos siguen la condición del padre, estarán bajo la potestad y son por tanto agnados de él y únicamente cognados de su madre. La legislación matrimonial de Augusto tenía que con el se le premiaba a las mujeres que tenían más de 3 hijos y se ponían sanciones para los solteros o para los matrimonios sin hijos. Esto porque estaba el problema demográfico de la disminución de población romana en los últimos siglos de la República, época de luchas tanto internas como externas que habían diezmado al pueblo. La disolución del matrimonio se podía disolver por diversas razones. Por un lado, a partir de la forma natural, es decir, la muerte de uno de los cónyuges, y por otro, cuando existían determinadas causas para no seguir adelante con la unión marital. Se encuentra el repudium, o sea, la declaración unilateral de uno de los cónyuges, en el sentido de no continuar unido en matrimonio, ya que se consideraba que si una de las partes no deseaba seguir unida a la otra, era una razón más que suficiente para que se disolviera el vínculo. Esto es lo que hoy en día tenemos el divorcio incausado. Bueno, esta manera era de terminar la relación marital fue muy frecuente a partir de la época de Augusto, sobre todo en los casos en que no había hijos, pero lógicamente respetando ciertas formalidades. Por otra parte, encontramos la disolución del matrimonio por mutuo consentimiento. Este tipo de divorcio fue cada vez más consecuente, sobre todo en la época de los emperadores cristianos, ya que por motivos básicamente de carácter religioso se empieza a estar en contra de la práctica del repudio. Con Justiniano en el poder se dan 4 clases de divorcios. Uno, el divorcio por mutuo consentimiento, que en algunas ocasiones se daban sanciones por la sanción que se daba era el de no contraer matrimonio hasta que hubiese transcurrido determinado tiempo. Estaba el divorcio por culpa de uno de los cónyuges. Aquí podría ser adulterio de la mujer o de que hablara con extraños fuera del domicilio conyugal. Por otro lado, la esposa podía repudiar al marido si atentaba el prostiturius cometía. Esto era el adulterio en la casa común o la acusaba falsamente de adulterio. Estaba también el divorcio por declaración unilateral. Y sin existir causa legal para la disolución del matrimonio, en cuyo caso, una vez reconocido el divorcio, se sancionaba al cónyuge que la había promovido. También estaba el divorcio bona gratia, es decir, aquella separación que se fundaba en circunstancias que hiciese inútil la continuidad del vínculo. Tal sería el caso de impotencia, cautiverio, castidad o ingreso a órdenes religiosas.